Noticias Hoy /vertical. Petro revive estrategia de su alcaldía contra fallo de Contralor Juan Carlos Granados. Tal y como lo hiciera en su administración, el hoy senador convocó a una marcha para reclamar por sus derechos políticos. La Contraloría Distrital, a cargo de Juan Carlos Granados, en un fallo de segunda instancia, confirmó su decisión de sancionar con 91 pesos. 0,000 millones al senador Gustavo Petro Urrego, en el marco de un proceso de responsabilidad fiscal contra la alcaldía de Bogotá. Lógicamente, este fallo suscitó en Petro una reacción en contra de Granados, relacionando el tema a posibles retaliaciones políticas del ex vicepresidente Germán Vargas Lleras, otrora jefe político del Contralor Distrital. Al margen del cruce de declaraciones entre Petro y Granados, lo cierto es que el senador de Colombia Humana está promoviendo de nuevo la estrategia que utilizó en su administración en el caso del fallo de la Procuraduría, pero ahora en contra de la sentencia de la Contraloría. A finales de 2013, el entonces procurador Alejandro Ordóñez destituyó e inhabilitó a Petro argumentando que existió un verdadero caos en Bogotá, luego del cambio en el modelo del esquema de recolección de basuras de su alcaldía. Por esos días convocó a la movilización de los ciudadanos para reclamar en contra de la decisión del Ministerio Público. Fueron varios los plantones que hizo Petro en contra de Ordóñez y que terminaron con medidas cautelares de la CIDH, su retorno al cargo y la anulación del fallo casi 4 años más tarde. Hoy en día, siendo senador de la República, Petro decidió revivir ese modelo de defensa por el fallo de la Contraloría. En las últimas horas ha convocado a una movilización para el próximo 28 de noviembre. La multa impagable puesta hoy por el Contralor busca quitarme los derechos políticos, de acuerdo al cambio de doctrina que hicieron 5 magistrados de la Corte Constitucional. Solicito a todos los nodos de la Colombia Humana organizar la movilización para el 28 de noviembre, recalcó desde sus redes sociales. Ahora bien, sumadas todas las sanciones de Gustavo Petro, son más de 300.000 millones de pesos los que adeuda el exalcalde. Aunque tiene una quinta parte de su salario embargada, es prácticamente imposible que en vida alcance a pagar esa suma de dinero. Petro denuncia que Contraloría lo multó de nuevo para sacarlo del Congreso. El exalcalde acusa al vargallerismo de estar detrás de la nueva sanción impuesta por el Contralor Distrital, Juan Carlos Granados. La Contraloría de Bogotá le habría impuesto una multimillonaria multa al senador Gustavo Petro, por haber cambiado el modelo de basuras en la capital del país en medio de su gestión como alcalde de la capital de la República. Así lo denunció el propio Gustavo Petro durante la sesión plenaria del Senado, advirtiendo que dicha decisión tiene el propósito de quitarle sus derechos políticos. El congresista sacó a la luz una reciente sentencia de la Corte Constitucional en la que se establece que quien tenga sanciones de carácter fiscal no puede posesionarse en cargos de elección popular. Lo cual, según él, violaría la Convención Americana y podría sacarlo del Congreso de la República.
El contralor de Bogotá, también militante de Cambio Radical, y, ligado a Pablo Felipe Robledo como copartidario, después de que se le había caído un fallo en mi contra por $100 millones, decidió multarme por otros $30 millones. Es decir que ya llevo en esa Contraloría Distrital cerca de $130 millones, señaló. Y afirmó. Entonces, la pregunta es, ¿para qué una multa impagable de cerca de $130 millones? ¿Para que pueda perder mis derechos políticos, contraviniendo la Convención Americana, la Carta Democrática y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos? Petro acusó al bargallerismo de estar detrás de dicha multa y sostuvo en el legislativo que la decisión tomada por el contralor Juan Carlos Granados, salpicado dentro del escándalo de Odebrecht, tiene intereses políticos de fondo. El funcionario, que siendo militante de Cambio Radical recibe sobornos de Odebrecht, usa su puesto público para intentar, a través de una multa impagable, que me vaya de este Senado y no pueda volver a ser candidato en nada más, precisamente cuando hemos adelantado la investigación sobre Odebrecht, afirmó. El congresista hizo un llamado a todos los integrantes de Colombia Humana a organizar una movilización para el próximo 28 de noviembre, con el fin de protestar contra esta decisión. El líder opositor hizo un llamado a la mesa directiva del Senado a programar cuanto antes el debate sobre el caso Odebrecht, ya que dice tener documentos que ayudarían a desentramar aún más este escándalo de corrupción en el país. Petro, el incendiario. Media hora después de conocerse la victoria de Iván Duque, Petro se despachó con un discurso en el que vaticinó el regreso de la guerra, amenazó que intentaría volver a la presidencia antes de 4 años y prometió el caos, anunciando que la palabra resistencia marcaría los próximos años con el fuego de su oposición. Dicho y hecho. Terminada la campaña presidencial, Petro siguió con la de la resistencia destructora, convocando al desorden estudiantil mediante marchas pacíficas que rompen edificios, arrojan bombas incendiarias, tratan de quemar policías y detienen el transporte público, condenando a los usuarios a caminatas que por lo general son de más de 100 cuadras. Petro es un ser soberbio, autoritario y revanchista, reconocido por sus actitudes vengativas contra quien se le enfrenta y hoy tiene sed de venganza contra Duque y los 10 millones de colombianos que frenaron su carrera de odio, por lo menos desde la presidencia. Los actos vandálicos recientes llevan su sello y, ojo, que hasta ahora comienza y en los próximos días volverá a lucirse con marchas indígenas y campesinas que sumará a las estudiantiles, como entrenamiento de paros nacionales en los cuales FECODE, los camioneros y los sindicatos, con Nacional Judicial a la cabeza, serán protagonistas. La destrucción ha sido evidente en Popayán, Bogotá, Pasto y otras ciudades, a la vez que el desbordamiento de la violencia, con tanta audacia, que en la última marcha los vándalos se metieron a la universidad militar, confiados en que las Fuerzas Armadas no los tocan, y en plena entrada de la Escuela Superior de Guerra, cogieron a patadas a los policías que pretendieron contenerlos. El ex candidato llama a la protesta social para romper, destruir y quemar, porque hasta París debería llegar la voz de estudiantes y trabajadores por presupuesto para la universidad pública y en contra del IVA a la comida.
Cerrar comillas. Nunca habíamos tenido un presidente con tanta transformación en sus primeros 100 días de gobierno y jamás a la universidad pública se le había asignado tanto presupuesto, pero los estudiantes no lo reconocerán, ni acabarán con el desorden, aunque reciban los billones que exigen, porque no es la calidad educativa lo que quieren, sino deslegitimar al gobierno. El proceso de adoctrinamiento mamerto en escolares y universitarios está dando frutos y urge diseñar la estrategia de control para este nuevo frente de guerra, que es ideológico y semántico, en el cual las FFAA están inermes, son sus primeras víctimas, mientras se bombardea a los colombianos a través de textos virtuales, redes y medios de comunicación interactivos. Finalmente hago un llamado a los abogados para que tomen las acciones que se requieran en relación al oficio presuntamente emitido hace unos meses por la Dirección de Justicia Transicional, en el que informa que Gustavo Petro Urrego no ha sido amnistiado o indultado por el gobierno nacional, es decir que al citado señor no le fueron concedidos los beneficios jurídicos que establecen las citadas normas. Estos beneficios deben solicitarse de manera personal y no cobijan perse a los miembros de los grupos criminales amnistiados o indultados. Siendo así, Petro es sujeto de denuncias y demandas y el país podría quitarse de una vez por todas al delincuente excandidato y hacer que responda por sus crímenes, antes de que termine de incendiar, con su resistencia al país. Importante atender a su amenaza del discurso del 17 de junio sobre qué quiso decir con intentar llegar a la presidencia antes de que el presidente Duque termine su mandato.